Nota sobre la caída de la civilización, Clock Time. Arqueólogos, filósofos y especuladores amateurs rondan alrededor de mitos y leyendas de antiguas civilizaciones perdidas, incluso conceptos elaborados con una lógica sobre los silurianos, y también atribuyendo logros superiores a los nuestros en base a posibles reliquias de datación imperfecta. La corrupción, la deshonestidad y otros males contribuyeron a la fragmentación y caída del Imperio Romano y sus consecuencias. En los recovecos del tiempo, donde las sombras se entrelazan con la luz, y ecos de antiguos resuenan en los pasillos del olvido, se encuentra la historia de una civilización que se alzó y cayó como un coloso violado. La corrupción y la deshonestidad corroyeron los cimientos de una gran civilización. El Imperio Romano, con su esplendor y decadencia, se enfrentó a su propio abismo. Los senadores conspiraban en las sombras, los generales luchaban por el poder y los ciudadanos se debatían entre la lealtad y la supervivencia. La corrupción no solo se manifestaba en los pasillos del Senado, sino también en las calles. Los impuestos aplastaban a los más pobres, mientras que los ricos acumulaban riquezas. Las legiones, una vez invencibles, se fragmentaban en facciones rivales. Los dioses antiguos parecían haberse retirado, y la fe se tambaleaba. La decadencia se extendió como una plaga. Los silurianos, si alguna vez existieron, mirarían con tristeza cómo la codicia y la ambición destruían lo que habían construido. Las ruinas de Roma, con sus columnas caídas y sus mosaicos desgastados, son un recordatorio de que ninguna civilización es inmune al paso del tiempo y la corrupción. En el siglo XX, mientras las guerras globales rugían y las nuevas potencias emergían respaldadas por tecnologías asombrosas, el mundo parecía consolidarse. Sin embargo, bajo la superficie, las fuerzas del mal seguían brotando como maleza en un jardín descuidado. Las sombras de la Segunda Guerra Mundial se extendieron sobre Europa y el Pacífico. Las armas atómicas destrozaron ciudades y dejaron cicatrices indelebles en la historia. Las tensiones de la Guerra Fría dividieron al mundo en dos bloques, y la carrera armamentista amenazó con un apocalipsis nuclear. Pero también hubo esperanza. La exploración espacial despegó, y la humanidad alzó la mirada hacia las estrellas. La tecnología avanzó a pasos agigantados, y para principios del siglo XXI la comunicación global se volvió instantánea. Sin embargo, las mismas herramientas que podrían unir a la humanidad también podrían ser terreno fértil para una nueva decadencia. Enfermedades contagiosas, medicina y alimentos cada vez más caros e inaccesibles, corrupción política y desatinos económicos, o tal vez no eran destinos. La automatización de sistemas de servicios y producción y su relación con el desempleo no era ni directa, ni simple, ni proporcional, y hubiera sido resuelta con planificación consciente. Entre la esperanza y la amenaza en los albores del siglo XXI, la humanidad se encontraba en una encrucijada. Las maravillas tecnológicas se extendían como un manto de posibilidades, pero también arrojaban sombras amenazantes sobre el horizonte. La red de redes, Internet, tejía hilos invisibles que conectaban a personas de todos los rincones del mundo. La información fluía a velocidades vertiginosas, y las distancias se acortaban. Desde la selva amazónica hasta las estepas siberianas, todos estaban a un clic de distancia, regulados por gobiernos y empresas, pero con esta conectividad global surgieron preguntas, ¿cómo filtrar la verdad de la mentira? ¿Cómo evitar que la información se convirtiera en una avalancha incontrolable? La medicina avanzaba a pasos agigantados. Las enfermedades, antaño mortales, cedían ante los avances científicos. Pero, paradójicamente, la salud se volvía un lujo inalcanzable para muchos. Los precios de los medicamentos y los tratamientos escalaban, y la brecha entre los que podían pagar y los que no, se ensanchaba. Era este el precio de la innovación médica. La corrupción política y los desatinos económicos seguían siendo una constante. Los líderes de naciones poderosas se enredaban en escándalos, mientras las economías fluctuaban como hojas en el viento. Era inevitable que el poder los corrompiera. Podríamos encontrar un equilibrio entre el progreso y la integridad. La automatización, como una espada de doble filo, prometía eficiencia y productividad. Sin embargo, también amenazaba con dejar a millones sin empleo. Las fábricas se volvían silenciosas, reemplazadas por máquinas. ¿Cómo asegurar que la tecnología no dejara atrás a los más vulnerables? Podríamos encontrar un camino hacia una sociedad más justa. Así como los imperios de la antigüedad contemplaron su propia caída y los romanos vieron sus columnas derrumbarse,
nosotros enfrentamos desafíos. La codicia, la corrupción y la ambición siguen siendo nuestros enemigos. Las ruinas digitales y las cicatrices invisibles nos recordarán que debemos aprender y luchar por un futuro mejor. La respuesta está en nuestras manos, en las decisiones que tomemos hoy. Los arqueólogos excavarán las huellas de nuestros errores. En las cenizas digitales, encontrarán las redes sociales que dividieron a la humanidad en burbujas de opinión. Las guerras, los conflictos, las decisiones equivocadas, todo quedará impreso en los estratos de la historia. Quizás estudien los algoritmos que perpetuaron la desinformación o los tratados que no lograron evitar el desastre climático. La tecnología, esa espada de doble filo, será su objeto de estudio. Analizarán los dispositivos que nos conectaron y aislaron al mismo tiempo. Las redes sociales que unieron corazones y dividieron mentes. Los algoritmos que predijeron nuestras elecciones y nos atraparon en burbujas de información. ¿Cómo equilibrarán la maravilla y la advertencia? Así como los arqueólogos del pasado desenterraron los vestigios de civilizaciones antiguas, ellos enfrentarán su propio desafío. ¿Cómo interpretarán nuestra era? ¿Qué narrativa construirán a partir de los fragmentos que encuentren? La codicia y la corrupción seguirán siendo sus enemigos. Pero tendrán la oportunidad de aprender de nuestros errores.